Muchas gracias, Héctor, por tu invitación. Encantado de hablar aquí con ustedes sobre un tema, yo creo, bastante interesante en teoría de potencial logarítmico. Entonces, voy a explicar cómo va a ser el plan de la charla. Voy a empezar hablando de las configuraciones de Fekete y voy a conectar este concepto con el concepto de diámetro transfinito de un compacto en el plano complejo. Después voy a hablar sobre sucesiones de Leia en un compacto de plano complejo otra vez. Y el objetivo principal de mi charla es describir propiedades asintóticas básicas de estas dos construcciones. Y para eso voy a necesitar ciertas nociones básicas de la teoría del potencial logarítmico. Y en la última parte de la charla, pues voy a hablar sobre estas propiedades asintóticas de las configuraciones de Fekete y de las sucesiones de Leia. Voy a enfatizar las similitudes que hay en las propiedades asintóticas de ambas construcciones, pero también voy a indicar ciertas diferencias que hay en estas propiedades. Entonces, pues empecemos definiendo qué es una configuración de Fekete. Si tenemos un compacto K en el plano complejo y n un número entero mayor o igual que 2, definimos esta función P de n variables zi, que es el producto de las distancias entre los puntos z y zj. ¿Bien? Obviamente esta es una función continua definida en K a la n, y obsérvese que es el valor absoluto del determinante de Van der Monde, construido con estos puntos zi. ¿Ok? Pues, ¿qué es una configuración de Fekete de n puntos en K? Pues es cualquier vector de n puntos que maximiza esta función P. ¿Ok? Eso es una configuración de Fekete de n puntos. Entonces, veamos algunas propiedades básicas de las configuraciones de Fekete. Si x1, xn es una configuración de Fekete de n puntos, lo primero que podemos decir es que cada uno de esos puntos está en la frontera de K. Bien, y veamos por qué. En primer lugar, si K es un conjunto finito, no hay nada que demostrar porque en ese caso K es igual a la frontera de K. Ahora, si K es un conjunto infinito, entonces los puntos en la configuración de Fekete van a ser distintos 2 a 2, porque el máximo de la función P va a ser positivo en ese caso. Hay suficientes puntos en K para hacer el máximo positivo. Entonces, si tomamos esta función f de z, que viene dada por P, fijando todas las coordenadas x y, excepto la j-ésima, donde ponemos la variable z, pues esta función va a ser el módulo de un polinomio, Q, es de grado por lo menos n-1, y es claro que el módulo de este polinomio se maximiza en el punto xj. Eso es evidente, ¿no? Por lo tanto, si xj estuviera en el interior del compacto, por el principio del máximo, este polinomio Q tendría que ser constante. Y eso es imposible porque el polinomio Q tiene grado por lo menos 1, ya que n es mayor o igual que 2. Es decir, todos los puntos de una configuración de Fekete van a estar en la frontera de K, y si se hace un análisis un poco más fino, se puede demostrar que de hecho los puntos van a estar en la frontera exterior de K. La frontera exterior de K es la frontera de la componente conexa no acotada del complemento de K en el plano complejo. Y el argumento es básicamente el mismo, haciendo uso de esta identidad que dice que para todo polinomio Q, la norma de supremo en cualquier compacto K es igual a la norma de supremo en la frontera exterior. ¿Okay? Es un ejercicio sencillo que dejo a ustedes. ¿Okay? Entonces, esta otra propiedad es bastante interesante. Dice, si tenés un polinomio de grado a lo sumo n-1 y K contiene al menos n puntos, entonces la norma de supremo de P en K
siempre está acotada por n multiplicado por el máximo de los valores de P en los n puntos de la configuración de Fekete. Y veamos por qué esto es cierto. Fijaos que como K tiene al menos n puntos, los puntos en la configuración de Fekete van a ser otra vez distintos. ¿Bien? Y por lo tanto podemos construir estos polinomios básicos de interpolación LJ. Estos son los polinomios que toma el valor 1 en XJ y el valor 0 en los demás puntos X, Y, ¿no? Y por la definición de configuración de Fekete se tiene que el módulo de estos polinomios LJ es menor o igual que 1 para todo Z en K. Porque la distancia de cada punto de la configuración a los restantes, el producto de esa distancia, se va a maximizar. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, este polinomio P, como es de grado a lo sumo n-1, se puede escribir como combinación lineal de estos polinomios LJ. Y si tomas entonces valor absoluto, usas la desigualdad triangular y acotas el módulo de P de XJ por el máximo de esos valores, te queda la suma del módulo de los LJ. Y como cada uno de ellos está acotado superiormente por 1, esa suma es a lo sumo n. Y esto demuestra la identidad, la desigualdad. ¿Bien? Y esto tiene importancia porque de lo que estamos hablando aquí es esencialmente del operador de interpolación de Lagrange en los puntos de la configuración de Fekete. Este es el operador que asigna a cada función continua f en K el polinomio de interpolación de Lagrange en los n puntos de la configuración de Fekete. Y la norma de ese operador es precisamente el supremo de la suma de los valores absolutos de los polinomios básicos LJ. Entonces, hemos demostrado que la norma de ese operador, enésimo, es a lo sumo n. Y por esta razón, las configuraciones de Fekete se consideran como buenos puntos para la interpolación. ¿Okay? Porque la norma crece linealmente con n. Quiero mencionar un par de ejemplos. En el caso del círculo unidad, cuando K es el círculo unidad del plano complejo, las configuraciones de Fekete son configuraciones formadas por n puntos X espaciados. ¿Bien? Y obviamente en este caso no tenemos unicidad en las configuraciones de Fekete, porque uno puede tomar cualquiera n puntos X espaciados, los rotas, cualquier ángulo, tienes otra vez una configuración de Fekete. Pero si tomamos, por ejemplo, K un intervalo como el intervalo -1, 1, entonces el conjunto de todos los puntos en la configuración de Fekete va a ser único. Y va a coincidir con los ceros del polinomio que indico allí, donde Pn-2, 1, 1 es el polinomio de grado n-2 de Jacobi con parámetros 1, 1. Y este es un resultado de Stieltjes, clásico, ¿bien? Siglo XIX, final del siglo XIX. Ok. Entonces, ¿qué cosa es el diámetro enésimo y el diámetro transfinito de un compacto? Pues, otra vez n es un entero mayor o igual que 2. El diámetro enésimo es la media geométrica del producto de las distancias entre los n puntos de una configuración de Fekete, de n puntos en K. ¿Ok? Entonces, en este producto tenemos exactamente n por n-1 entre dos factores. ¿Bien? Porque ese es el número de pares IJ entre 1 y n, con I menor que J. ¿Bien? Entonces tomamos la media geométrica del producto de esas distancias y eso se llama el diámetro enésimo del compacto K. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, por favor me preguntan. Entonces, aquí muestro pues las primeras tres expresiones de estos diámetros. Delta 2 es el diámetro usual del compacto K, claramente.
Delta 3 va a ser la raíz cúbica del producto de esos tres factores, el máximo de eso. Delta 4 tenemos 6 factores, por lo tanto tenemos que tomar la raíz sexta y así sucesivamente. Y fijaos una cosa, si el compacto K es un conjunto finito, digamos que tiene n puntos, entonces el diámetro transfinito para cualquier índice mayor que n va a ser 0, porque en una configuración de Fekete vas a tener que repetir al menos un punto. Por lo tanto, el producto de las distancias mutuas va a ser 0. ¿Bien? Y la primera propiedad que quiero discutir sobre este concepto es el hecho de que la sucesión de diámetros finitos es siempre una sucesión decreciente. Y por lo tanto, el límite existe y ese límite se llama el diámetro transfinito del compacto K. ¿Okay? Y la demostración es bastante sencilla y quiero discutirla aquí con ustedes. Y es la siguiente. Tomamos n un entero mayor o igual que 2 y una configuración de Fekete de n más 1 puntos, cualquiera. Entonces, por definición, se tiene esa identidad, ¿no? Ahora, si en la lista de puntos de esta configuración de n más 1 puntos excluimos el punto késimo, entonces vamos a obtener una lista de n puntos en K, y por lo tanto el producto de las distancias en esta lista con el késimo punto excluido va a ser menor o igual que delta n elevado a la potencia adecuada, ¿no? Y vamos a tener, por lo tanto, n más 1 desigualdades de este tipo, ¿no? Entonces lo que hacemos es multiplicamos estas n más 1 desigualdades. Por lo tanto, en el miembro izquierdo vamos a obtener lo que teníamos antes elevado a la potencia n más 1. En el miembro derecho vamos a tener ahora el producto de todas las distancias, pero cada distancia se ha multiplicado n menos 1 veces. ¿Por qué? Porque en la desigualdad, en las desigualdades 1, la distancia de xy a xj se ha excluido exactamente 2 veces. Una vez cuando excluimos xy y otra vez cuando excluimos xj. Por lo tanto, en el miembro derecho vamos a obtener pues esta expresión elevado a la potencia n menos 1 y entonces ahora eliminamos todos los exponentes y nos queda precisamente que delta n es mayor o igual que delta n más 1. ¿Bien? Es una demostración bastante sencilla, como veis. Y, ok, entonces esta sucesión tiene límite y el límite vamos a llamarlo diámetro transfinito. Ok, entonces veamos que es una sucesión de Leia ahora. Ahora queremos hacer algo similar, pero no queremos maximizar una función de n variables, sino que queremos maximizar una función de una sola variable y queremos hacerlo infinitas veces y de manera iterativa, de la manera más óptima posible, que es maximizando el producto de las distancias de cada punto respecto a los puntos que hayamos elegido anteriormente. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, Albert Edrey, en un trabajo de 1939 de Passat, porque este no era el objetivo principal de su trabajo, él introdujo esta construcción que se llama ahora sucesiones de Leia y que se definen de la siguiente manera. Para un compacto K en plano complejo, se toma un punto arbitrario A0 de ese compacto y este punto va a ser el primer punto de la sucesión. Entonces, para cada n mayor o igual que 1, asumiendo que hemos elegido los puntos de A0 a n menos 1, el siguiente punto AN va a ser elegido de manera que maximiza el producto de las distancias a los puntos anteriores que ya han sido elegidos y que están fijos. ¿Bien? Ok. Entonces, en esta charla voy a usar esta notación. Alfa n va a denotar el vector de los n primeros puntos de una sucesión de Leia.
Fijaos una cosa, excepto el primer punto A0, que puede ser un punto arbitrario del compacto, todos los demás puntos van a estar otra vez por el principio de máximo en la frontera exterior del compacto K. ¿Okay? Estas sucesiones fueron estudiadas ya de manera más sistemática por Leja, Gorski y otros matemáticos polacos a partir de los años 50 del siglo pasado. ¿Okay? Por eso se llaman ahora sucesiones de Leja, aunque Leja no los introdujo, sino Drake. ¿Bien? Entonces, fijaos una cosa que, obviamente, como las configuraciones de Fekete son las que maximizan el producto, cuando tú dejas variar los n puntos libremente en el compacto, la media geométrica de los n primeros puntos en la sucesión de Leja va a estar acotada siempre por delta n de k, ¿no? Y se va a tener que el límite de esta media geométrica de los n primeros puntos va a tener el mismo valor límite, va a coincidir con el diámetro transfinito. Y voy a explicar en esta charla por qué es el caso, ¿ok? Una de las cosas que quiero explicar. Vale. Entonces, hay otro aspecto interesante en esta teoría, que es el estudio de la distribución asintótica de las configuraciones. Si tienes una configuración de puntos eta n en el plano complejo, se dice que esta sucesión tiene distribución asintótica mu. Mu es una medida de probabilidad. Cuando la integral de cualquier función continua en K respecto de esa medida discreta, que es la que asigna masa 1 sobre n a cada punto de la configuración, converge a la integral de f respecto de la medida límite. ¿Bien? Y se tiene este resultado que no voy a demostrar en parte, aunque parte de lo que digo aquí sí lo explicaré, pero si el diámetro transfinito de K es mayor que 0, entonces las configuraciones de Fekete y las configuraciones alfa n van a tener la misma distribución asintótica, muK, siempre. Y esta distribución asintótica se llama medida de equilibrio de K. Y la relación con el diámetro transfinito viene dada por esa identidad, que es la identidad de Fekete-Szego, que dice que el diámetro transfinito es igual al exponencial de menos la energía logarítmica de la medida muK. ¿Ok? Y otra de las cosas que explicaré es esta relación entre el diámetro transfinito y este valor a la derecha, que se conoce también en la teoría potencial como la capacidad logarítmica del compacto K. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué aparece? Porque hasta ahora el logaritmo no ha aparecido en ningún momento, pero ¿por qué aparece el logaritmo de una manera muy natural en este análisis? Pues sencillamente porque el logaritmo transforma productos en sumas. ¿Bien? Entonces, en lugar de trabajar con delta n de k, es conveniente tomar el logaritmo o menos el logaritmo de delta n de k, transformar esa expresión en una suma y estudiar el comportamiento asintótico de esa expresión. ¿Bien? Entonces, si hacemos esto, lo que tenemos en el numerador se llama la energía logarítmica de la configuración de Fekete, ¿bien? Y esa energía está dividida por n-1, ¿bien? Entonces, la identidad de Fekete y 0 es equivalente a decir que la energía logarítmica de omega n dividido por n al cuadrado converge a la energía logarítmica de la medida muK, ¿bien? Son equivalentes, obviamente. Y en el caso de las sucesiones de Leja, pues la propiedad asintótica es equivalente a decir que la energía de alfa n dividido entre n al cuadrado converge a la energía, otra vez, logarítmica de muK. Ok. Bien. Entonces, para demostrar estas dos relaciones, necesito, pues, hablar un poco sobre la teoría del potencial logarítmico y
un buen punto de partida de esta teoría es la observación de que la función menos el logaritmo del módulo de z es armónica en el complemento del origen. ¿Bien? Esto quiere decir que el laplaciano de esa función es cero en todo punto de esa región. Y esto es cierto porque esa función es la parte real del logaritmo complejo de z, localmente, por supuesto, que es una función holomorfa. ¿Bien? Las funciones armónicas, como sabéis, se caracterizan por la propiedad del valor medio. Son aquellas funciones continuas en el abierto U, donde está definida, que satisfacen la propiedad del valor medio, ¿no? Este es un resultado muy importante que todos sabéis. Y entonces, si tenemos ahora una medida mu finita, positiva, de soporte compacto K, entonces es muy fácil ver que esa función P mu es una función armónica en el complemento del soporte de la medida. ¿Bien? Esa función se llama potencial logarítmico y obsérvese que es una función que está definida en todo el plano complejo. Bien, es cierto que puede tomar el valor más infinito para algún punto del plano complejo, pero nunca el valor menos infinito. Por ejemplo, la función menos logaritmo de módulo de z es el potencial logarítmico de la medida de Dirac delta en el origen. ¿Bien? Y en el origen toma el valor más infinito. ¿Okay? Entonces, la pregunta más interesante es ¿cómo se comporta el potencial logarítmico para puntos en el soporte de la medida? ¿Bien? Donde es singular, es la integral. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, uno podría preguntar ¿qué condiciones sobre la medida mu garantizarían que el potencial es una función acotada, por ejemplo? O es una función continua. ¿Bien? Estas son preguntas importantes que se estudian en teoría de potencial. Y podemos decir siempre lo siguiente. La función potencial de mu toma valores en el intervalo de menos infinito a infinito, excluyendo el menos infinito. En general no va a ser continua en el soporte de la medida, pero siempre es semicontinua inferiormente. Siempre. Y en lugar de la propiedad valor medio, lo que se tiene es esta desigualdad que en inglés se llama local supermean inequality. No he encontrado un nombre en español que suene bien. Pero esta es la desigualdad que se tiene. El valor del potencial en un punto va a ser mayor o igual que la media de los valores del potencial en cualquier círculo con centro en ese punto. ¿Bien? Las funciones U que satisfacen estas dos propiedades 1 y 2 se llaman funciones superarmónicas y por el teorema de descomposición de Riesz se sabe que toda función superarmónica en C o en cualquier región del plano complejo es esencialmente el potencial logarítmico de una medida. Lo que dice esencialmente es que localmente toda función armónica va a ser igual al potencial logarítmico de una medida más una función armónica. Por lo tanto, el estudio de las funciones superarmónicas es básicamente el estudio de los potenciales logarítmicos de una medida, ¿bien? De soporte compacto. Por eso que estas funciones son muy importantes, ¿bien? Entonces, para conectar la teoría del potencial logarítmico con el concepto de diámetro tan finito, el problema clave que se debe analizar se llama problema de equilibrio y es el siguiente. Se toma un compacto K de plano complejo. Voy a denotar con P de K el espacio de todas las medidas de Borel soportadas en K de masa 1. Bien, medida de probabilidad. Entonces, tiene sentido tomar el ínfimo de las energías logarítmicas de estas medidas mu. Bien. Obviamente, porque estos son valores que son reales, ¿no? La energía logarítmica es
Es un número real o más infinito. Por lo tanto, podemos tomar el ínfimo de esa colección de valores. Y ese ínfimo lo vamos a llamar VK, que se llama constante de Robin. ¿Bien? Pero obsérvese una cosa. Esta constante de Robin no puede ser nunca menos infinito. De hecho, está acotada inferiormente por el logaritmo de 1 sobre el diámetro del compacto. Se puede ver inmediatamente de la expresión de energía logarítmica. Pero esta constante puede ser muy bien igual a más infinito. Por ejemplo, si K consiste en un solo punto, entonces la única medida de probabilidad ahí sería Dirac delta en el punto y la energía logarítmica de esa medida obviamente va a ser más infinito, ¿no? Ok, entonces la constante de Robin es un número que puede ser más infinito, número real, pero nunca puede ser menos infinito, ¿bien? Y se tiene este resultado fundamental, es un resultado de Frostman, muy clásico, del año 35, que dice lo siguiente: si VK es finito, es decir, si K es suficientemente grande como para albergar una medida con energía finita, entonces existe una única medida de probabilidad mu K en el compacto para la que su energía logarítmica alcanza el valor VK. ¿Bien? La energía logarítmica de mu K, que siempre voy a denotar con la letra I, y de mu K es igual a VK. ¿Bien? Solo hay una medida con esta propiedad. Entonces, además podemos decir que el soporte de la medida va a estar siempre en la frontera exterior de K, y el potencial va a ser esencialmente constante en todo el compacto K. ¿Bien? Pueden haber puntos excepcionales donde el potencial no toma el valor VK, pero eso es un conjunto bastante pequeño que va a tener medida 0 para la medida MUK. ¿Bien? Y también se puede demostrar que el potencial en todo el plano complejo va a estar acotado superiormente por esta constante VK. ¿Vale? Ok, este se llama también teorema fundamental del potencial logarítmico porque es un resultado muy importante. Ok. Entonces quiero hacer observar que este conjunto excepcional puede ser vacío. De hecho, en los casos más importantes es vacío. Si K, por ejemplo, es un segmento, es una curva o arco de Jordan en plano complejo, o en general, si la frontera exterior de K es un compacto regular para el problema de Dirichlet, este conjunto E va a ser vacío. ¿Bien? Y este valor, E elevado a menos VK, como decía antes, se llama la capacidad logarítmica de K. ¿Bien? Y se verá que coincide con el diámetro transfinito de K. Entonces quiero discutir con vosotros un ejemplo en detalle, porque lo voy a necesitar después, y que va a ser demostrar que la energía, la medida de equilibrio en un círculo coincide con la medida de longitud de arco normalizada en este compacto. ¿Bien? Y para ello voy a necesitar este resultado que dice que si mu es una medida de probabilidad con energía logarítmica finita y su potencial es constante en todo el compacto, entonces mu va a ser la medida de equilibrio del compacto K. ¿Bien? Quiero usar este resultado para demostrar entonces que si K es un disco de radio R cerrado o K es un círculo de radio R, entonces, como decía, la capacidad va a ser igual a R, el radio, y la medida de equilibrio va a ser la medida de longitud de arco dividida por 2πr, ¿bien? Que es la longitud del círculo. ¿Y por qué es este el caso? Bien, porque
¿cuál es el potencial logarítmico de esta medida? Bien, el potencial logarítmico es esta integral. Y veamos que esta expresión es el logaritmo de 1 sobre r. Si módulo de z es menor o igual que r, y es igual al logaritmo de 1 sobre módulo de z para módulo de z mayor que r. Bien, tomé en este ejemplo el centro, el punto 0 para simplicidad. Bien, ¿por qué es esto cierto? Bien, es básicamente una aplicación de la propiedad del valor medio. Bien, porque si módulo de z es mayor que r, fijaos que la función logaritmo de 1 sobre módulo de z menos w va a ser armónica en el disco de centro 0 y radio r, de hecho en un disco un poco más grande. ¿Bien? Por lo tanto, si aplicamos la propiedad del valor medio para esa función, que es armónica en w, ¿bien? Entonces lo que nos queda es que esa integral es el logaritmo de 1 sobre módulo de z menos el punto medio de ese disco, que es el origen, y por lo tanto nos queda el logaritmo de 1 sobre módulo de z. Bien, eso demuestra la segunda fórmula aquí. Y ahora, ¿qué pasa si, esta es la fórmula que quiero demostrar, si módulo de z es ahora menor que r, entonces simplemente lo que hacemos es, este es el valor de potencial logarítmico, extraemos del denominador un e elevado a la i teta. Nos queda entonces esta expresión, que está aquí, que es obviamente igual a esta integral. Entonces, ahora hacemos uso de la función logaritmo de 1 sobre módulo de w menos r, que va a ser una función armónica en w. ¿Bien? Claramente porque el módulo de z es menor que r, por lo tanto, aplicando otra vez la propiedad del valor medio, nos queda que esta integral es 1 sobre, o sea, el logaritmo de 1 sobre, el valor de esta función en el origen, que en este caso es el logaritmo de 1 sobre r. ¿Bien? Y en el caso cuando módulo de z es igual a r, entonces se deduce por ejemplo, de la identidad para módulo de z menor que r, haciendo uso del teorema de la convergencia dominada. ¿Bien? No de la convergencia monótona, pero de la convergencia dominada. Y por lo tanto, cuando módulo de z es igual a r, se tiene también que potencial vale ese valor. Por lo tanto, potencial de esa medida va a ser constante en todo el disco cerrado de centro 0 y radio R. Y por lo tanto, esa medida es la medida de equilibrio para ese compacto o para el círculo. ¿Okay? Okay. Entonces, mantengan siempre en mente esta relación que voy a hacer uso de ella pues, ahora mismo. Porque quiero explicar, pues entonces, esta conexión entre la capacidad de un compacto y el diámetro transfinito de un compacto. ¿Bien? Para todo compacto se tiene esa igualdad. Y la demostración no es difícil, es un poquito larga, pero es muy fácil de seguir, por lo tanto quiero explicarlo aquí, ¿no? Entonces, acordaos que la capacidad de un compacto, por definición, es E a la menos VK, donde VK es la constante de Robin, y el diámetro transfinito es el límite de los diámetros enésimos. ¿Bien? Entonces, veamos primero que el diámetro enésimo siempre está acotado inferiormente por la capacidad del compacto K. Para todo n mayor o igual que 2. ¿Por qué? Porque por definición de delta n, ¿bien? Delta n es el valor máximo del producto de las distancias a la 2 sobre n menos 1, ¿bien? El valor máximo que puedes tener de esa expresión, pues si tomas logaritmo en esa desigualdad, se tiene que para toda colección de n puntos en K, vamos a tener esta desigualdad, ¿bien? Entonces, sencillamente lo que hacemos es integramos ambos miembros de esta desigualdad respecto a una medida de probabilidad, para cualquier medida muy de probabilidad,
construimos esta medida producto, que es también una medida de probabilidad, ¿bien? Por lo tanto, el miembro derecho seguirá siendo menos el logaritmo de delta n. Y ahora el miembro izquierdo, pues va a ser una suma de integrales. Pero cada una de esas integrales va a ser la misma, porque coincide con la energía logarítmica de mu. Y como tenemos 2 entre n-1 y el número de términos de esa suma es igual a n por n-1 entre 2, lo que te queda sencillamente es que la energía de mu es mayor o igual que menos el logaritmo de delta n. Por lo tanto, por definición de VK, que es el ínfimo de esas energías, se tiene que VK es mayor o igual que menos el logaritmo de delta n. Bien, y eso es equivalente a decir que la capacidad está agotada superiormente por delta n. Bien, ok. Lo cual, al tomar límites, cuando n tiende a infinito, se tiene esa desigualdad. Bien, ahora veamos por qué la otra desigualdad es cierta. Pues, digamos un epsilon mayor que 0 y definimos este compacto K epsilon de esa manera, ¿bien? Es un compacto un poco más grande que K. Bien, entonces tomamos una configuración de Fekete en K, no en K epsilon, sino en K, ¿bien? Una configuración de Fekete, por definición, cumple esa identidad. Y ahora construimos esta medida mu, que va a ser una medida de probabilidad en K epsilon, ¿bien? Donde mu j es la medida de equilibrio del círculo de radio epsilon centrado en WJ. Entonces, tomamos la energía logarítmica de mu, pues por bilinearidad se tiene esa expresión que veis ahí. Ahora, cada uno de estos valores van a ser igual al logaritmo de 1 sobre epsilon. Bien, porque esa es la medida de equilibrio en el círculo, como demostré en el ejemplo. ¿Y qué pasa con las otras energías de mu j, mu k? Bien, básicamente por la propiedad de toda función superarmónica, porque esa energía va a ser la integral del potencial de mu j respecto a mu k. Y otra vez porque mu k es medida arco, usando esta desigualdad de valor medio, se tiene esta acotación. Y usando otra vez esa propiedad para la función logaritmo de 1 sobre el módulo de z menos wk, pues se obtiene que ese valor está acotado por este valor logaritmo. Entonces ponemos esos valores en la relación que teníamos antes y nos queda que vk epsilon está siempre acotado superiormente por esta expresión que está aquí, ¿bien? Que depende de epsilon y de n. Esto es equivalente a decir que la capacidad de K epsilon, ¿bien? Tomando el exponencial de menos esa expresión, está acotada inferiormente por esa cantidad que veis ahí. Entonces ahora, sencillamente, hacemos n tender a infinito. Entonces, epsilon a la 1 sobre n va a converger a 1. Delta n a la n-1 entre n va a converger al diámetro transfinito, por definición. Y por lo tanto nos queda que la capacidad de K epsilon está acotada inferiormente por el diámetro transfinito. Y finalmente, haciendo uso de una propiedad de monotonicidad y de continuidad de la capacidad, se tiene que, cuando uno hace epsilon tender a 0, y como ese compacto K epsilon se contrae al compacto K, la capacidad de K epsilon va a converger a la capacidad de K y se obtiene la otra desigualdad que se quería demostrar. ¿Bien? Esa es la demostración. Veamos entonces, ahora en 3 líneas, la demostración va a ser ahora muy corta, porque para una sucesión de Leia se tiene que la energía de alfa n entre n al cuadrado va a tener también el mismo límite, VK. ¿Bien? Pues, primero, la energía de alfa n siempre va a estar
acotada inferiormente por la energía de cualquier configuración de Fekete, porque las configuraciones de Fekete son aquellas que minimizan la energía logarítmica. Por lo tanto, por el resultado de Fekete y Sebo, ya tenemos que el límite inferior de energía de alfa n entre n al cuadrado va a ser mayor o igual que VK, ¿bien? Por el resultado anterior. Entonces, ahora, si VK resulta ser más infinito, la demostración se termina, ¿bien? Porque en tal caso, si VK es más infinito, pues esta expresión va a tener que ser también más infinito, ¿bien? Y se va a tener igualdad. Ahora, ¿qué pasa si VK es finito? Pues entonces escribimos la energía de alfa n convenientemente como esta suma doble, y la suma interior en esta suma, fijaos que es esencialmente el potencial logarítmico o más bien esta expresión que está aquí, va a ser el potencial logarítmico de los n primeros o de los i primeros puntos de la sucesión. Y por definición, el punto ahí es un punto que minimiza esa expresión, ¿bien? Si os acordáis la definición de sucesión de Leia, el punto iésimo va a tener la propiedad de que maximiza el producto de la distancia a los puntos anteriores. Eso es equivalente a decir que esta función se minimiza en el punto ahí, ¿bien? Entonces, integramos ambos miembros de esta desigualdad respecto a la medida de equilibrio, y aquí estamos haciendo uso del hecho de que VK es finito. Entonces, en el miembro izquierdo seguimos teniendo la energía de alfa n, porque MUK es una medida de probabilidad, y ahora en el miembro derecho vamos a tener esta suma en la que tenemos el potencial de MUK evaluado en AJ, ¿vale? Pero acordaos que el potencial de MUK está siempre acotado superiormente por la constante VK, de hecho en todo el plano complejo. Y por lo tanto, lo que nos queda trivialmente es n por n menos 1 por VK, y por lo tanto ahora solo tenemos que dividir esta desigualdad por n al cuadrado, tomar límite y obtenemos que el límite superior de la energía alfa n entre n al cuadrado es mayor o igual que VK, y eso demuestra el resultado, ¿bien? Ok. Por lo tanto, esta es una propiedad de similaridad, ¿no? Entre sucesiones de Leia y configuraciones de Fekete. Pero ahora me voy a centrar en el círculo unidad y voy a indicar, pues, ciertas diferencias en el comportamiento asintótico de las energías de Fekete y de Leia, ¿bien? En el caso del círculo unidad, como yo decía antes, acordaos que las configuraciones de Fekete de n puntos van a estar formadas por n puntos x espaciados, ¿bien? Es un resultado que no es trivial en absoluto demostrar, pero no lo voy a hacer aquí, ¿bien? Entonces, como estas configuraciones son las configuraciones de n puntos, la energía logarítmica es igual a menos n logaritmo de n, ¿bien? Y el resultado de Eidrey nos dice, en este caso, del círculo unidad, que la energía de alfa n dividido entre n al cuadrado va a ser 0, ¿bien? Porque la capacidad del círculo unidad es igual a 1, por lo tanto la constante de Robin es igual a 0. Entonces, ese es un resultado bastante insatisfactorio, ¿no? Porque lo único que nos está diciendo es que la energía va a ser O pequeña de n al cuadrado. Entonces la pregunta es la energía del orden de n logaritmo de n o de un orden menor? Esa es la pregunta, ¿no? Y quiero explicar que va a ser asintóticamente, de hecho, igual a menos n logaritmo de n. Obviamente la energía no puede ser igual a menos n logaritmo de n para todo n, pero asintóticamente es equivalente, ¿ok? Y el resultado aquí clave para obtener ese análisis es esta identidad muy interesante de Calvi y Van Man del año 2011. Ellos estudiaban
propiedades interpolatorias de la sucesión de Leia en el círculo unidad y demostraron que el producto de la distancia del punto AN, que es el punto n más 1 de la sucesión, a los n puntos anteriores es igual a 2 elevado a tau de n, donde tau de n es el número de unos en la representación binaria de n. ¿Bien? Es una identidad muy bonita y esta identidad me permitió después, en un trabajo con un estudiante, Wagner, pues demostrar que la energía logarítmica de alfa n va a ser equivalente, asintóticamente equivalente a menos n, logaritmo de n, ¿bien? Calvi y otro colaborador, de hecho, también indicaron cómo describir geométricamente la configuración alfa n en términos de la representación binaria de n. Y en particular se va a tener que los 2 a la k primeros puntos para cualquier entero k de una sucesión de Leia siempre va a estar formada por puntos x espaciados. ¿Bien? Obviamente, no es cierto que alfa n siempre está formado por puntos x espaciados para todo n, porque uno va añadiendo uno a uno los puntos de esa sucesión. Pero siempre, cuando el número de puntos es una potencia de 2, se tiene esa propiedad. ¿Bien? Entonces, como decía antes, se puede demostrar que la energía de alfa n dividido entre n el logaritmo de n, haciendo uso de esa identidad, es igual a menos 1, el límite. Y entonces nosotros nos planteamos la siguiente pregunta. Bien, como la energía de alfa n dividido entre n el logaritmo de n tiene límite menos 1, ¿qué pasa si yo ahora tomo la sucesión energía de alfa n y le resto pues menos 1 por n logaritmo de n? Es decir, ¿qué pasa con esa expresión de segundo orden, ¿no? ¿Es esa expresión acotada o necesito normalizarla para estudiar su comportamiento asintótico? ¿Bien? Entonces, de hecho, demostramos lo siguiente, que para cada n mayor o igual que 2, esa expresión hay que normalizarla por n para convertirla en una sucesión acotada, y en ese caso se demuestra que está acotada siempre entre 0 y el logaritmo de 4 sobre 3. La cota inferior se alcanza si solo si n es una potencia de 2, es decir, cuando alfa n está formada por puntos x espaciados. Y la cota superior es la mejor cota que puedes dar porque el límite superior de la sucesión es igual al logaritmo de 4 sobre 3. ¿Bien? Por lo tanto, lo que tenemos es que para una sucesión de Leia, la energía de alfa n dividido entre menos n logaritmo de n va a ser convergente, pero cuando uno mira la expresión de segundo orden que le sigue, pues, y la normaliza, vas a tener una sucesión que es divergente. ¿Bien? Lo cual, pues, para nosotros fue un poco sorprendente, pero bueno, también, ¿por qué no? Puede ser muy bien el caso, ¿no? Porque no estamos hablando de configuraciones de Fekete, sino una construcción que no es tan óptima como las configuraciones de Fekete. Bien. Y quiero mostrar pues la gráfica de esta sucesión porque es bastante interesante. Se tiene que, si uno observa esa gráfica indica una propiedad de periodicidad, pero no periodicidad en el sentido usual, sino una periodicidad que se duplica, ¿no? Y es que el valor de esa sucesión en n es igual al valor de esa expresión en 2n. ¿Bien? Entonces, vemos que hay como ciertos ciclos, ¿no? Ciclos periódicos cuya longitud se va doblando a medida que n tiende a infinito. Y es que es una expresión después de esta identidad, ¿no? Y lo interesante es que
aparecen pues estas indentaciones aquí, ¿no? Que se van a hacer cada vez más visibles, ¿no? A medida que n tiende a infinito. Bien. Pues bueno, básicamente esto es todo lo que yo quería decir. Y ahora quiero pues, mostrar pues, unas referencias para vuestro interés, si queréis después indagar un poco más en esta teoría. Los primeros dos son los trabajos clásicos de Fekete y Seo, donde ellos estudiaron pues, la relación entre diámetro transfinito y capacidad de un compacto. Este es el trabajo donde Edrey introdujo el concepto de sucesión de Leia. Este es un trabajo muy extenso que él estudiaba el comportamiento en la frontera de series de Taylor. Y o sea, el concepto de sucesión de Leia no era en absoluto su objetivo principal. Pero después ese concepto ha resultado ser bastante interesante y con muchas aplicaciones, ¿no? Y bueno, aquí está el trabajo de Calvi Van Man, donde demuestran esa identidad que mencioné. Y este es el trabajo mío con Wagner, donde estudiamos la energía de las sucesiones de Leia en el círculo unidad, ¿bien? Y aquí indico pues tres referencias bastante buenas de teoría de potencial. Hay muchas, pero a mí me gusta sobre todo estas tres. El libro de Thomas Ranford, Teoría potencial en el plano complejo. Hay un libro de Tsuji, que es bastante anterior. Y este último libro es un libro que es una referencia esencial en la investigación de teoría potencial asintótica de polinomios cuando tenemos un campo externo, este trabajo de Safi Totti. ¿Sí? Pues eso era todo. Muchas gracias por vuestra atención y